Bien, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de actualización en vigilancia, prevención y control de arbovirosis, dengue, chikungunya y zika. Vamos a empezar con el tema organización de los servicios de salud, papel de las redes desde el nivel local. Esta exposición va a estar a cargo del doctor Henry Gamboa, director de servicios de salud de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bien, buenas tardes. Este es un tema que había quedado pendiente de la anterior jornada, de la penúltima jornada, y era referente a la organización de los servicios de salud en un brote, en una epidemia, una endemia de una arbovirosis. La siguiente, por favor. Como ya sabemos, las arboviroses pueden tratarse, en este caso, estamos hablando de dengue, de chikungunya o de zika, que son las más frecuentes. Entonces necesitábamos conocer cómo están organizados nuestros servicios de salud para tener la mejor performance, tener la mejor organización y cómo afrontar un brote, una endemia, una epidemia de estas arbovirosis, ¿no? En el caso particular, como ustedes ya habrán escuchado en las anteriores exposiciones, la que tiene más morbilidad y mortalidad y conclusive con consecuencias más devastadoras en la población son los casos de dengue. Ya vamos a ver por qué. A diferencia de los casos de chikungunya y zika, que de repente en la etapa aguda no tienen mucho impacto, son más bien a mediano y largo plazo. Entonces, ustedes saben que existe una norma de categoría conocida que define cómo se organizan los establecimientos de salud, cómo se clasifican según su capacidad resolutiva, y lo cual está en función a características de infraestructura, recursos humanos, equipamiento, organización de la oferta, y bueno, lo que todo resume en una capacidad resolutiva. La siguiente, por favor. ¿Cómo se denominan los establecimientos en el primer nivel? Estamos enfocados en el primer nivel, en los establecimientos de salud sin internamiento hasta el 1.3, su denominación según norma técnica, el 1.1, que no tiene médico, como consultorio o puesto de salud, el 1.2 como consultorio o puesto de salud también, y los 1.3 que pueden ser centro de salud, centro médico especializado, policlínico, centro odontológico, ¿no? En el caso de los 1.3. La siguiente. Ya cuando tienen internamiento u hospitalización, vienen a partir del 1.4, que sigue siendo primer nivel, pero cuando ya tiene hospitalización ya se llaman, son a partir del nivel 2.1 hasta, bueno, nivel 2.2, 2C, 3.1, 3C y 3.2, ¿no? Que ya son conocidos de su denominación. La siguiente. Estos son los requisitos mínimos que se tiene que tener en organización el primer nivel de atención, ¿no? En el 1.1, 1.2, básicamente es lo que es la UPSS consulta externa. En el 1.3, aparte de lo que es consulta externa, se pide la UPSS patología clínica. Y en el 1.4, aparte de la consulta externa patología clínica, se pide la UPSS farmacia. Entonces, esto es como estamos organizados. Los demás recuadros que están acá, todos son obligatorios, pero se refieren a actividades, ¿no? Actividad, por ejemplo, en el 1.1, 1.2, 1.3, para todos es obligatorio la atención de urgencias y emergencias. Es también la atención de parto, atención con medicamentos, etc. Pero en el 1.4, lo que es internamiento, lo que es la atención de urgencias y emergencias o de atenciones de parto ya se pueden dar en áreas de internamiento. Y para el tema de parto concretamente se da en una área, una actividad que se llama ya atención de la gestante en periodo de parto, ¿no? Bueno, aparte está en el 1.4 ecografía, radiología, lo que es imágenes y, bueno, y las demás actividades que están bien, ¿no? La siguiente. Bueno, acá lo mismo, en el 1.1, 1.3, 1.4 las principales funciones de la denominación y lo que habíamos mencionado en antes, ¿no? En el 1.3 a la consulta externa se añade laboratorio y en el 1.4 se añade farmacia, las tres UPSS mínimas. La siguiente. Acá mencionamos los recursos humanos mínimos que debe tener. Démonos cuenta que nosotros trabajamos generalmente desde el 1.2 para adelante. En el 1.2 solamente nos pide médico, enfermera, obstetra y técnico de enfermería. A partir del 1.3 nos exige odontólogo, técnico de laboratorio, porque ahí se recuerden, laboratorio, y nos exigen técnico de farmacia. Y recién a partir del 1.4 nos exigen nutricionista, psicólogo, tecnólogo médico en laboratorio o biólogo, y nos piden químico farmacéutico.
Pero nuestras redes, nuestros centros de salud, ¿cómo están organizados? Están organizados a veces por la necesidad. Recuerden que estos son criterios mínimos, pero nosotros tenemos desde el 1-2, ya tenemos odontólogo prácticamente todos. Desde el 1-2 ya tenemos nutricionista, ya tenemos psicólogo, ya tenemos en muchos casos, inclusive en el 1-3 mismo ya tenemos tecnólogo médico de laboratorio, etc. Entonces, obviamente eso no está mal, pero está de acuerdo y debe ser sustentado de acuerdo a la necesidad de servicio, necesidad de población y obviamente que contemos con la capacidad resolutiva mínima, ¿no? En los proyectos, en los estudios que se hacen, obviamente se analiza la necesidad de la población, se analiza lo que ya se viene dando, lo que la población ya viene recibiendo y obviamente estas necesidades son justificadas y por eso tenemos 1-2 o 1-3 que inclusive tienen 1-3 que inclusive tienen ecografía, rayos X, tienen nutricionistas, psicólogos, ¿no? Entonces, pero como criterio mínimo es esto, ¿no? La siguiente, por favor. Con respecto a la organización de la consulta externa y los de los horarios, obviamente, como ya habíamos mencionado, todo se basa en un requisito mínimo que ya hemos mencionado y también menciona la misma norma que debe atenderse como mínimo 6 horas diarias y que la atención debe dar de acuerdo a etapas de vida y el horario se programará de acuerdo a las necesidades también de la población. Como mínimo mencionan siempre 6 horas, ¿no? El siguiente. Se habla también en las normas de un daño trazador. El término de daño trazador, bueno, cada vez está quedando más en desuso, porque si bien es cierto puede decirse que es un daño importante, priorizado, pero eso no quiere decir que los otros, por ser menos frecuentes o por no ser tan demandados, no tengan que atenderse. Entonces a veces ya se evita usar un poco el término de daño trazador, pero en estos momentos en la norma está. La siguiente, por favor. Y más o menos para el 1.1 definen estos daños, o sea, como patologías o diagnósticos trazadores que se debe cumplir el 1.1 y que debe sí o sí atenderlos, ¿no? Y hablamos pues de heridas contusas, enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, síndrome febril, etc. Y recuerden que el 1.1 es profesional de la salud, no médico. La siguiente. En el 1.2 ya hablamos, aparte de todo lo anterior, ya hablamos de infecciones agudas respiratorias, enfermedades del oído, gastritis, desnutrición, infección, asma no complicada, infecciones térmicas, etc. O sea, según norma, los 1.2 deben resolver estas patologías. Resolver, o sea, tratar, curar, medicar, etc., ¿no? Y no referirlos. La siguiente, por favor. En el 1.3, los daños trazadores dice, además de todo lo anterior, o sea, lo del 1.1, 1.2, se agrega todas estas patologías de acá. Y ahí está, pues, neumonía. Miren, neumonía. La palabra neumonía puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, puede ser una neumonía viral, puede ser una neumonía por un estreptococo que hace manejo en un paciente sin factores de riesgo que puede tratarse en domicilio con medicación oral. O sea, no siempre la palabra neumonía tiene que ser sinónimo de hospital, ¿no? Y otras enfermedades, parasitosis, anemias, zoonosis, bueno, tuberculosis, bueno, etc., ¿no? La siguiente. Y en el 1.4, aparte de todo lo anterior, le agrega hipertensión leve inducida en el embarazo y hemorragia leve. ¿Por qué les hago recalcar este tema de los daños trazadores? Porque es importante saber esto porque para un sistema de referencias funcione bien, cada categoría, cada establecimiento según su nivel de atención que le corresponde, debe cumplir con estos daños trazadores como mínimo. Obviamente ustedes ya hemos visto, lo hemos mencionado, si tenemos en el 1.2 nutricionista y psicólogo, obviamente estos daños trazadores se van a ampliar, pero como mínimo, lo que acabamos de mencionar se debe cumplir, como mínimo en nuestro primer nivel. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Vemos de que en las referencias, en los hospitales, nos dicen, me estás mandando una gastritis, me estás mandando una parasitosis, una rinofaringitis, etc. Y a veces está como ese diagnóstico así suelto. Y obviamente no dice otro diagnóstico más que justifique una comorbilidad o un factor de riesgo que justifique una referencia, ¿no? Entonces, normativamente es observable, ¿no? En un sistema de referencias. Sí, hay una pregunta, diga. Sí. Sí, doctor Gamboa, observaba ahí, según categoría, en la categoría D, se contempla como daño trazador la zoonosis bacteriana, pero no se vamos para nada las enfermedades metaxénicas, en este caso no está la índice de chikungunya, no está localización a nivel 4. Esa era mi pregunta. Sí, probablemente no lo han incluido por, bueno,
norma técnica que salió en el 2011, esta norma. No lo he incluido, pero probablemente esté incluido, como usted dice, en la otra terminología, ¿no? Pero obviamente sí le corresponde en una etapa inicial que maneja en el primer nivel. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo están distribuidos nuestros centros? Bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Esta es la red Bonilla. En la red Bonilla tenemos 5 microredes distribuidas con los 16 establecimientos, con sus horarios, con sus categorías. Ya son ampliamente conocidos, ¿no? Siempre tenemos, cuando mencionamos esto, hacerle como comentario ante otras direzas y disas, se sorprende que tengamos tantas microredes y hasta tantas redes, ¿no? ¿Por qué? Porque en una microred, y cuando ven en el mapa la jurisdicción, el ámbito geográfico, son muy pequeñas. Por ejemplo, tenemos Néstor Gambetta con José Olaya, por ejemplo, que están prácticamente a cuadras de distancia, ¿no? Centros de salud que tenemos caminando entre uno y otro, de repente a 5 o 10 minutos de distancia, ¿no? Caminando, ¿no? Ni siquiera en vehículo, y en vehículo puede ser hasta más cercano, ¿no? Con un vehículo de repente nos recorremos toda la microred José Olaya, Gambetta, Acapulco, de repente todo lo hacemos en 15 minutos, o sea, ¿no? En distancia, en acceso. Entonces, esto es algo que también probablemente en un tiempo cercano amerite una redistribución, un análisis y reconformación de las microredes, ¿no? Porque en realidad están por ámbito geográfico bastante próximas entre sí. La siguiente. Acá tenemos a la red de PECA con sus microredes, y también hay algunos establecimientos cercanos. Obviamente influye mucho tanto para la red Bonilla y red de PECA la densidad poblacional. Nadie dice que no tienen su población adscrita con su jurisdicción, que sí justifican, pero sino que me refería a la organización como microred, ¿no? Bastante cercanas. Algunas, ustedes saben, algunos centros se han fusionado, por ejemplo, Gambetta Baja con Néstor Gambetta ahora son uno solo. Entonces, queda una microred solamente con 2 centros, por ejemplo, en la red Bonilla, ¿no? Entonces, bueno, eso ya meritará un posterior análisis y de repente una reconformación. La siguiente. Y la red Ventanilla, bueno, con las microredes y 4 microredes y los establecimientos que ya conocemos con su categoría y horario de funcionamiento, ¿no? El siguiente. También tenemos cómo están en las redes, por ejemplo, las atenciones de emergencia y partos, ¿no? Tenemos, bueno, acá no se ve también, tenemos Villa Los Reyes, Pachacútec, tenemos Márquez, ¿no? Tenemos Mi Perú, que atiende solamente emergencias, no atiende partos, pero próximamente ya hay un proyecto para que se amplíe como 1-4. En la red Bonilla está Acapulco, está Gambetta, y en la red de PECA está Bellavista, ¿no? Entonces es la distribución. La siguiente. En el tema de lo que es ecografía, también varios los centros con donde en estos momentos tenemos ecografía como equipo, pero también sabemos que tenemos problemas como el recurso humano para poder cubrir todos los días, ¿no? Los establecimientos con ecografía. La siguiente. En radiología lo mismo, tenemos establecimientos con radiología, pero también tenemos problemas con el recurso humano principalmente. A veces está el equipo y no se puede ofertar todos los días de la semana el servicio. La siguiente. Tenemos servicio de electrocardiogramas también, prácticamente en 10 establecimientos en toda la red distribuidos, pero también está el tema de la capacitación y la interpretación por el recurso humano. La siguiente. Y laboratorio. Tenemos 15 laboratorios en las microredes y un laboratorio en el Hospital Vigil. También una distribución. Hay laboratorios en los 1-3 y hay laboratorios en los 1-4, ¿no? Eso es también un tema que lo está trabajando con el doctor Loaiza, con la dirección del laboratorio, para ver cómo podemos hacer un poco más eficiente, porque aparentemente podría, para 45 centros, tener 16 laboratorios, podría sonar que son muchos, ¿no? Entonces habría que ver cómo hacerlos de repente más eficientes, ¿no? La siguiente. Ahora, la siguiente, por favor. En el segundo y tercer nivel tenemos al Hospital Carrión, que es un 1-3-1, el Hospital San José y el Hospital Ventanilla y el Hospital de Rehabilitación. Ambos los 3 del nivel 2, ¿no? San José es un 2-2 y Ventanilla es un 2-1. Rehabilitación es un 2E. Según norma, todos los hospitales nivel 2 deben pertenecer a la red. En este caso, San José y
Hospital de Rehabilitación pertenecen a la red BPECA, están bajo la jurisdicción de la red BPECA. Y el Hospital Ventanilla, como categoría 2.1, también está dentro de la red Ventanilla. ¿Son unidades ejecutoras independientes? Sí, pero están dentro de la red. Lo que pasa es que en nuestra DIRESA, las redes no son unidades ejecutoras. Entonces, al no ser unidades ejecutoras, aparentemente da la impresión de que el hospital, al sí ser unidad ejecutora, tiene mucho más poder, mucho más independencia. Pero funcionalmente y normativamente, los hospitales de nivel 2 están dentro de las redes, ¿no? Entonces, para cualquier articulación, y en este caso que vamos a hablar de la respuesta como DIRESA ante una arbovirosis, ante un plan de contingencia que tendríamos que responder, en este caso en Ventanilla la red Ventanilla, ante una epidemia, un brote, etc., la articulación va a ser como red. Y el que tiene que dirigir las acciones como brote va a tener que ser la red Ventanilla. Y dentro de la red Ventanilla, tiene bajo su jurisdicción, va a poder dirigir también al hospital de Ventanilla, ¿no? Las sanidades internacionales, sanidad aérea internacional y sanidad marítima internacional, son de categoría 1-2, ¿no? Ambos como establecimientos concentrados en la DIRESA. No pertenecientes a las redes, pero sí dentro de la DIRESA. La siguiente. Este cuadrito quería de todas maneras mencionarlo porque dentro del primer, segundo y tercer nivel, según la norma técnica de emergencias, acá menciona cómo se articulan las referencias, principalmente para los temas de emergencia, ¿no? Que es el día a día lo que genera más problemas en aceptar o recepcionar referencias, ¿no? El primer nivel es responsable de la atención inicial, nada más, inicial y estabilización de las prioridades 1 y 2 de emergencias. Y de resolver del manejo de la prioridad 3, ¿no? Acá dice, atención según prioridad en ambiente de observación. En el primer nivel, prioridad 3. Y manejo inicial solamente de la prioridad 1 y 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las patologías que son de emergencia, prioridad 1 y 2, deben ser solamente manejo inicial y referirnos. Y la prioridad 3 sí puede ser resuelta en el primer nivel de atención. Llámese 1.4, 1.3, según el horario de atención que le corresponda atender. El segundo nivel tiene responsabilidad de manejo inicial y manejo de la prioridad 1 y manejo y resolución de la prioridad 2, ¿no? Y 3, obviamente, cuando acuden directamente. Y, obviamente, en el 2.2 debe resolver tanto prioridad 1 y prioridad 2, ¿no? Y luego, obviamente, cuando ya no le corresponde, lo pasa al nivel 3. Y el tercer nivel sí maneja las prioridades 1 y 2. Se supone, por eso acá no lo menciona, que las prioridades 3 y 4 no deben llegar al tercer nivel. Las prioridades es una clasificación que está en la norma técnica de emergencias, la norma técnica 042, donde dice qué son patologías de prioridad 1, 2, 3 y 4. Prioridad 1, por ejemplo, es un paro cardíaco. Prioridad 1, por ejemplo, es un paciente que está con un infarto del corazón. Prioridad 1 es un paciente con una hemorragia intracerebral, un TEC grave, ¿no? Prioridad 2 son patologías de más riesgo, pero que no ponen la vida en riesgo inmediatamente, que pueden esperar 5 a 10 minutos su atención. Llámese, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, una arritmia cardíaca, un sangrado digestivo, ¿no? Una convulsión con trastorno de sensorio. Entonces, son emergencias, pero que pueden tener un rango de espera y se clasifican dentro del grupo de prioridad 2. La prioridad 1, obviamente, es atención inmediata. Es el típico paciente que cuando va a un hospital entra de frente a shock trauma, ¿no? Y prioridad 3, por ejemplo, es una caída, una contusión, una fiebre, un dolor, un cólico abdominal, una fractura. El paciente se fractura, se inmoviliza y bueno, y puede esperar, ¿no? Puede esperar su atención. Y prioridad 4, o sea, son los casos crónicos reagudizados. Una fiebre, un dolor de garganta, una lumbalgia, etcétera, una cefalea simple, etcétera, ¿no? Que van a las emergencias, pero que pueden tener una espera de su atención en la emergencia un poco mayor. Entonces, se clasifican en esas prioridades porque las prioridades definen quién se atiende primero, a quién se le atiende. La misma palabra dice prioridad, quién puede esperar un poco más, y en este cuadro resume quién se encarga de cada prioridad, ¿no? Primer nivel debe encargarse de la prioridad 3 y 4, obviamente.
Segundo nivel, prioridad 2, y tercer nivel, prioridades 1 y complicaciones, ¿no? La siguiente. Bueno, con respecto a la organización y funcionamiento, en el primer nivel no se habla de servicio de emergencia. No se habla de servicio de emergencia. Cuando decimos servicio de emergencia, se refiere a un hospital, o sea, nivel 2 o 3. En el primer nivel se habla de área de atención de emergencia, área funcional de la atención de emergencia. La siguiente. Con todo lo que debe corresponder a la atención. ¿Y qué dice según esta misma norma de atención de emergencias? Que el primer nivel de atención tiene que tener un médico cirujano, una enfermera, un técnico de enfermería. Todos ellos capacitados en RCP básico, ¿no? El soporte básico de trauma y manejo de pacientes en situación de emergencia, ¿no? Y aparte de eso, que la atención debe darse en un tópico de atención y que la determinación de la condición de emergencia en el primer nivel es responsabilidad del médico encargado de la atención, bajo responsabilidad. Entonces, en todo paciente que acude a un servicio, una atención de emergencia, demandando una atención de emergencia en un establecimiento de primer nivel, el responsable de decirle si es emergencia o no es emergencia, o ándate al hospital, o regresa mañana, o lo tuyo puede esperar, siempre va a ser responsabilidad del médico que está de turno en ese momento. La siguiente. Bueno, entonces ya hemos visto más o menos, la siguiente, cómo están organizadas las redes, cómo están clasificados nuestros establecimientos en las redes, un tema rápido de lo que es en el tema de emergencias. Pasamos, bueno, a lo que es el tema motivo del curso, ¿no? De las arbovirosis, y en especial ahorita los que nos está un poquito demandando mayores esfuerzos en Ventaría, que son los casos de dengue, ¿no? Ya ustedes, en las anteriores presentaciones han hablado de dengue, ya es una infección viral del grupo de las arbovirosis, transmitida por un vector. Acá lo principal es que el problema del vector es que lo tenemos en gran parte del país, en varias zonas nuestras, y que el problema principal es que este vector se almacena o crece donde hay almacenamiento inadecuado de agua, floreros, maceteros, etc., ¿no? La siguiente, por favor. No vamos a repetir lo mismo, ¿no? Todo el tema del control de esta enfermedad del dengue está basado en que tenemos algunas zonas con escenario epidemiológico 2, ¿no? ¿Y qué significa escenario epidemiológico 2? Que tenemos la presencia del vector, pero sin transmisión autóctona de la enfermedad. O sea, hay presencia del vector, lo han detectado, que hay tanto en la forma larvaria, en la forma adulta, huevos, pero que no ha habido casos autóctonos, ¿no? Entonces tenemos varias zonas en el Callao con la presencia del vector. La siguiente. Ustedes ya saben, bueno, la enfermedad producida por el zancudo Aedes aegypti, que es el mismo vector también, tanto en el caso de dengue para chikungunya y Zika. En el caso de dengue, pues ocasiona un cuadro de fiebre, con artralgias, dolores musculares, dolor retroocular, rash, exantema, náuseas, vómitos, ¿no? En su mayor parte los casos son leves. Eso pasa como si fuese una gripe, una influenza, una infección viral. Pero hay algunos casos en los que los pacientes sí pueden pasar a tener signos de alarma o inclusive hacer un dengue grave, que puede terminar inclusive en UCI. Siguiente. Entonces, ¿cómo clasifica el dengue según las directivas que tenemos en estos momentos vigentes, ¿no? Se habla de un caso probable de dengue sin signos de alarma, ¿no? Entonces, paciente que viven en zonas endémicas, que presentan fiebre y algunos de los síntomas que hemos mencionado, ¿no? Dolor ocular, retroocular, dolores musculares, dolor de cabeza, artralgias, etc., ¿no? Erupción cutánea también, ¿no? Hay otros casos de dengue en el que presentan, aparte de los que ya hemos mencionado, algunos signos de alarma, que son ya algunos signos o síntomas que indican un poco más de compromiso, más de gravedad. Ya hablamos de dolor abdominal intenso, acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, vómitos, sangrado, cosas, etc., ¿no? Esto hace ya de que estos pacientes con signos de alarma, en el caso de dengue, sí tengan que ser hospitalizados, tengan que ser atendidos en un establecimiento, pero donde el paciente se quede para vigilancia. Y los casos de dengue grave, en los que haya shock, dificultad respiratoria, sangrado moderado a grave, y compromiso de otros órganos, principalmente de encefalitis,
hepatitis o miocarditis, ¿no? Que son ya pacientes obviamente que son para un hospital nivel 3 o inclusive cuidados intensivos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la DIRESA Callao, en este caso, como DIRESA, como establecimiento público, tiene que tener acciones principalmente en estos tres temas, ¿no? Vigilancia y control entomológico, que se refiere al vigilancia y control del vector. Vigilancia epidemiológica para la detección de casos febriles. Es importante detectar oportunamente y con prontitud los pacientes que están haciendo fiebre, pues están haciendo ya la enfermedad. Y la prevención y control de dengue ya cuando el paciente ya se encuentra el paciente con la enfermedad. ¿Por qué es importante el control entomológico? ¿Por qué? Porque hay que detectar las zonas ya antiguas o nuevas donde hay presencia del vector. Y si hay presencia del vector y hay paciente febril, y que este paciente febril es dengue, pues este zancudo va a picar a un paciente enfermo, y luego va a volar, va a picar a un paciente sano, y ya lo está produciendo la enfermedad, y se convierte en un caso autóctono en la zona. Entonces, hasta ahora nosotros siempre hemos tenido casos importados, pero en Ventanilla Este ya hemos comenzado a tener, hasta ahora confirmados por el INS, un caso, y estamos por recibir la confirmación de otros casos que podrían ser otros 2 casos autóctonos más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Probablemente se ha tratado de un caso importado que ha venido del norte, ha venido de la selva, y como tenemos el zancudo en esa zona, el zancudo ha picado a esos pacientes y luego ha picado a un paciente de la zona que ni ha viajado, que ahí vive constantemente, y ha producido pues ya un caso autóctono, ¿no? Con transmisión en la misma jurisdicción, en este caso de Ventanilla Este. Las oficinas, las áreas de la DIRESA que tienen que intervenir para este tema, para estas tres principales acciones, bueno, están principalmente epidemiología, salud ambiental, epidemiología por el tema de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Salud ambiental por el tema del control entomológico, salud a las personas por toda la intervención de la misma estrategia, promoción de la salud, laboratorio, comunicaciones, OIT, bueno, y prácticamente en sí estas son las principales direcciones más involucradas, pero todas las áreas de la DIRESA deben estar comprometidas en el manejo y en el logro del control de la enfermedad, ¿no? La siguiente. Con vigilancia y control entomológico, más o menos lo que habíamos mencionado, ¿no? Es control del vector, tiene que tenerse personal capacitado, y felizmente en eso la Dirección de Salud Ambiental ya tiene personal capacitado. Ustedes saben que ahora ya no se maneja por el tema de la presencia del zancudo mediante índice aéreo, sino ahora se llama el índice de ovitrampas. Entonces se colocan esos vasitos negros que son ovitrampas en viviendas que están debidamente rotuladas y mapeadas, y luego semanalmente se hace el control para ver si hay la presencia de huevos o larvas, ¿no? Y se sacan estos índices de positividad, ¿no? De ovitrampas, que decía, de huevos, y en base a eso se toman las acciones correctivas para controlar la expansión o la diseminación del vector. También tenemos estrategias para aplicación de insecticidas, ¿no? Como el piroproxifeno en este caso, uso de herbicidas, ¿no? De acuerdo a los resultados que se dé la vigilancia y control entomológico, ¿no? La siguiente. La vigilancia epidemiológica, existe ya una ficha de detección, de investigación epidemiológica para estas arbovirosis, ¿no? Esta ficha está diseñada para recoger los casos probables de pacientes febriles y que puedan tener síntomas relacionados. De esta evaluación de esta ficha se determina pues, si al paciente hay que tomarle muestra, hay que investigar la familia, su entorno, su centro laboral, etc., ¿no? Y requiere control también por personal especializado del propio centro, y en este caso, para el caso de Ventanilla Este, se está haciendo con el apoyo de personal de acá también de la DIRESA, ¿no? Se hace la notificación obligatoria de todos los casos, monitoreo semanal, difusión de las definiciones de caso, ¿no? De acuerdo a los que se van presentando, y actualización de la información de las enfermedades taxómicas según cifras o estadísticas que tenemos a nivel de América o a nivel nacional o de la región, ¿no? La siguiente. También en el caso de la misma vigilancia epidemiológica, obviamente, ustedes saben que tenemos acá el CRIS, que es el Comité Regional de Inteligencia Sanitaria, con reuniones periódicas para tomar acciones y articular, no solamente como DIRESA, sino como con otras instituciones, municipalidades,
educación, parroquias, cementerios, etcétera, todo lo que ayude a vigilar, lógico como de pacientes, ¿no? La siguiente. En el tema ya de prevención y control del dengue como enfermedad, ya habíamos hablado de los casos, ¿no? De los casos de dengue que están divididos en sin señales de alarma, con señales de alarma y en los casos de dengue grave. Hay que tener pues acciones para que la población esté prevenida de detectar esta enfermedad y acudir oportunamente a un centro de salud, ¿no? Hay que difundir material educativo, hay que capacitar, ¿no? Hay que hacer visitas domiciliarias de inspección para ver sus depósitos de agua, para ver si tienen floreros, si tienen, etcétera, si tienen febriles en las casas, ¿no? Hay que promocionar el uso de los mosquiteros, evitar que usen pues, reservorios de agua para almacenar y criaderos de huevos o de larvas en las casas, ¿no? La siguiente. También tiene que haber medidas de vigilancia especial por laboratorio. Obviamente, tenemos un laboratorio referencial que hace el primer tamizaje, que hace el primer descarte, y los casos positivos que haga el laboratorio referencial son derivados al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces, los casos confirmados que podemos decirlo son porque ya han sido informados por el Instituto Nacional de Salud. La siguiente. Entonces, aparte, en la guía técnica, la última que ha salido en febrero de este año, la guía práctica clínica para la atención de casos de dengue en el Perú, que ha sido ya socializada, pero que no, cuando hemos visitado los hospitales no ha sido debidamente difundida. Es decir, los protocolos, los algoritmos de atención no están todavía socializados en los servicios de emergencia ni en las áreas críticas de los hospitales, ¿no? Y por lo cual ya se ha hecho el requerimiento para socializar. ¿Por qué? Porque en el caso de dengue es importante la oportunidad de detectar al paciente, porque el tratamiento, aunque no lo crean, es un tratamiento sintomático, es un tratamiento que se basa en hidratación adecuada y que en el primer nivel va a ser básicamente hidratación por vía oral y que en el segundo nivel, un establecimiento 1-4, va a ser hidratación endovenosa parenteral, pero con soluciones polielectrolíticas que van a evitar que el paciente se complique, pero que deben ser oportunamente manejadas, ¿no? Entonces, eso me imagino que ya lo han tocado en las exposiciones anteriores, pero de ahí que el primer nivel juega un rol importante en detectar oportunamente los casos, iniciar los tratamientos y evitar y reducir la mortalidad por dengue, que cuando esto no es oportunamente detectado se hace más grave, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en el primer nivel de atención, detección precoz y atención de casos, ¿no? Obviamente el triaje, tamizaje rápido, llenado de la ficha y detección de los casos que son sin signos de alarma y los pacientes que son con signos de alarma, ¿no? Básicamente esto es nuestra principal función en lo que es en el primer nivel como para el triaje. La siguiente. Una vez, obviamente, que ya se detecta, se debe reconocer el paciente febril que puede tener dengue, debe iniciarse en la fase temprana, debe definirse si hay otros factores de riesgo, debe hacerse la notificación inmediata al sistema de vigilancia epidemiológica y informar al paciente cuáles son los signos de alarma para que estos avisen oportunamente y sean referidos, ¿no? La siguiente. También en el caso de cuando ya se tenga que hacer el manejo, en el primer nivel se debe hidratar a la brevedad al paciente con soluciones polielectrolíticas y evitar el choque, ¿no? Obviamente en los casos de pacientes que ya haya mayor extravasación de líquidos, sangrado, etcétera, estos deben ser adecuadamente estabilizados y referidos al segundo o tercer nivel según corresponda, ¿no? La siguiente. Primer nivel, acá resumimos lo que es de acuerdo a los tipos de tratamiento. Esto está en la guía de práctica de clínica de atención de dengue. Mencionan grupo A solamente a los casos que requieren atención vía oral. Entonces, estos pueden ser dados en los 1.1, 1.2, 1.3. Grupo B1 y B2 se refieren a los que tienen a una B1, pues casi prácticamente una atención, un tratamiento mixto oral con endovenoso, de acuerdo a la tolerancia. B2 ya es un tratamiento endovenoso en sí, por lo cual estos se pueden dar en los 1.4. En los 1.4, si hay tolerancia oral parcial y un tratamiento endovenoso, se puede dar en 1.4. Y mientras que el B2 ya se puede dar en el segundo nivel en caso ya de paciente hospitalizado, ¿no?
Y los pacientes, y obviamente para el grupo C, son pacientes que requieren ya manejos inotrópicos, mayor volumen, catéteres, venoso central, ya un monitoreo más agresivo de lo que es el estado hemodinámico. Eso sí tiene que ser hospitales 2.2 o nivel 3, ¿no? La siguiente. Bueno, en el segundo y tercer nivel de atención, como ya habíamos mencionado, estos hospitales, al tener cuidados intensivos, al tener médicos especialistas en manejo de paciente más crítico, recursos de banco de sangre, recursos de laboratorio, etcétera, son los que se van a encargar de manejar los pacientes más con dengue grave, ¿no? O con signos de alarma que han evolucionado a dengue grave, ¿no? La siguiente. Bueno, todos, en este caso, para este tema de dengue, ¿no? El mensaje es de que todos debemos ser parte de la solución al problema de dengue, ¿no? Y el primer paso es informarnos y transmitir toda la información al resto de la población y al resto de los profesionales de la salud para actuar a tiempo, ¿no? La siguiente. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias al doctor Henry Gamboa, director del Servicio de Salud, con el tema. Este tema estaba pendiente, era del tema 3 del manejo integral de las arbovirosis. Ahora vamos a entrar a lo que es el tema 5, salud global y las arbovirosis. Y el primer tema va a estar a cargo del doctor Rigoberto Robles Camarena, director ejecutivo de Sanidades Internacionales de la Dirección Regional de Salud del Callao. Y el tema a disertar es retos de las sanidades internacionales del Callao ante las amenazas de Espix arbovirosis. Buenas tardes, estimados compañeros de trabajo. Y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de un poco conversar qué significa sanidades internacionales. Si bien es cierto, somos parte de la estructura orgánica de la Dirección Regional de Callao, pero el trabajo que realizamos, tanto en el puerto y en el aeropuerto, son trabajos de vital importancia. En esta oportunidad estamos viendo el tema de arbovirosis y ver el tema de arbovirosis en un punto de entrada no solamente es hablar del tema de dengue, zika o chikungunya, porque tenemos otras enfermedades que están relacionadas a lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional, según el anexo 2, que tenemos que hacer la vigilancia, prevención y control. ¿Qué sigue? Es importante manifestar en relación a las epidemias. Si bien es cierto, un brote como el que se está dando en este caso en el Callao, por el caso autóctono de dengue en Ventanilla, para nosotros las amenazas de cualquier enfermedad, incluido las arbovirosis, ya sea en el puerto y en el aeropuerto internacional del Callao, genera una implicancia no solamente económica, sino también social. Es por ello que nosotros, la información que manejamos no solamente es una información a nivel local, regional y nacional, sino a nivel internacional que brinda la Organización Mundial de la Salud. Y para ello, la Organización Mundial de la Salud manifiesta que en los últimos 5 años se ha detectado al menos de 1.100 epidemias, brotes epidémicos que se van dando a nivel de todo el mundo. Y eso es importante porque tanto la sanidad y la sanidad marítima tienen que tener en cuenta de que los aviones o los barcos de los lugares de procedencia vengan o no con pasajeros, tripulantes o con cargas infectadas con estas enfermedades. El que sigue. Acá es importante manifestar, hablando del tema de las epidemias, de que se habla históricamente, así como hablamos de probablemente los sismos, están dados las epidemias a nivel cíclico, a nivel mundial. La última epidemia de gran trascendencia fue la epidemia de la gripe española en el año 1918. Y se dice una epidemia mundial en estas circunstancias podría afectar a más de 1.000 millones de personas, o sea, el 25% de la población mundial. ¿Y por qué dan esta cifra? Porque justamente, como ya somos un mundo globalizado, a través de los aviones y los barcos,
tranquilamente una epidemia en alguna parte del mundo rápidamente puede ser transportada no solamente en días, sino en horas. Si no tenemos adecuadamente nuestra vigilancia, prevención y control en los puntos de entrada, rápidamente puede generar un brote en nuestro puerto, aeropuerto del Callao. ¿Qué sigue? Si bien es cierto, antes hablábamos del tema de las epidemias, se transportaban por barcos, y los barcos máximo que se trasladan a veces son algunos tripulantes, ya sea de 30, 40 tripulantes que manejan, o los cruceros que actualmente llevan hasta 13.000 pasajeros, pero en los aviones, lógicamente, los riesgos son mayores, ¿no? El que sigue. Haciendo una especie de recuento, por ejemplo, si bien cierto los aviones son los que van a llevar los pasajeros y los vectores, vemos acá, por ejemplo, un avión con un zancudo. Un pasajero ve y toma la foto y lo cuelga en su Face. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros a nivel del puerto del aeropuerto no hacemos una adecuada vigilancia, prevención y control, tranquilamente un vector que viene de otro país, de otro continente, tranquilamente puede venir infectado y generar un problema sanitario en nuestro puerto o aeropuerto. ¿Que sí? También es importante manifestar que por vía marítima pueden ser trasladados a través de los contenedores una serie de vectores que van a generar un problema de salud pública, incluyendo las arboviroses. ¿El que sigue? Acá tenemos la experiencia, por ejemplo, esto fue en el año 1914, que yo una embarcación, esta embarcación llega al puerto del Callao, de procedencia de Guayaquil, porque previamente estaba en Buenaventura, estaba en China y ya estaba en Corea. ¿Qué pasó en esta embarcación? Cuando sacan todos los contenedores y en esta parte están las bodegas que traen justamente material de construcción, salen una cantidad increíble de zancudos. Ahora pensemos, ¿estos zancudos de dónde vienen? Vienen de Guayaquil, vienen de Buenaventura, vienen de China, vienen de Corea. Y si estos zancudos están infectados o no están infectados. Y cuando se abrió el contenedor salieron prácticamente como un enjambre de abejas, una cantidad increíble de zancudos, que nuestro personal tuvo que hacer la intervención, capturar, estos son zancudos capturados, para determinar qué tipo de zancudo es. Y nosotros capturamos y mandamos al INS, eran un Aedes, pero Aedes cerrados, y que felizmente no estaban infectados con ningún virus o ninguna bacteria. Pero esto es importante, la vigilancia y prevención y control del puerto. ¿Qué sigue? Lo que sabemos es que va a haber una epidemia como el año 1918, pero no sabemos cuándo ni dónde se va a presentar. Lo que sí tenemos que estar preparados para ellos. ¿Qué sigue? ¿Será igual a la gripe española? ¿Por qué es importante la epidemia de gripe española? Se dice que en esa epidemia murieron 50 millones de personas. Y la nueva epidemia, como la gripe española, ya hemos dicho que va a ser más o menos la cuarta parte de la población mundial que podría verse afectada. ¿Y cuál es la característica que tuvo la epidemia de la gripe española? Que la letalidad era alta. De 10 personas que se enfermaban, se morían entre 6 y 7 personas. El H1N1, que fue una epidemia, felizmente la letalidad fue baja. O sea, había pocos muertos. Se enfermaban, pero no se morían. Entonces, hay que estar atentos a ellos. Que sí. Y cuando se dio la gripe española, en plena Segunda Guerra Mundial, se murieron más por la gripe que por la guerra, ¿no? Prácticamente los hospitales, los establecimientos colapsaron. Que sí. Y definitivamente el dengue no solamente es un problema local, sino es un problema mundial, donde prácticamente están en todos los continentes. Y prácticamente si cualquier barco, cualquier aeronave que venga de estos lugares y llegan al puerto del Callao, al aeropuerto, podrían traer estos vectores. Que sí. Igual el chikungunya ya prácticamente está localizado en todos los continentes, incluido el Perú, que sigue. Ni qué decir el virus de Zika, empezó en África, Asia, América, Brasil, y lógicamente ya tenemos en el Perú. Acá algo importante. ¿Por qué la trascendencia de puertos y aeropuertos?
En el Perú, al inicio de este año, se detectó el primer caso de Zika, enero, febrero y marzo. ¿Qué hace China? Los puertos chinos, cuando salía nuestro barco llevando minerales a China, las autoridades chinas dijeron, a ver, Perú está en la lista de países que se encuentran con Zika. ¿Qué hicieron nuestro barco? Nuestro barco lo ponían en cuarentena. Decía, este barco no puede venir porque probablemente puede traer el zancudo con el Zika. Se lo ponían en cuarentena, tenían que fumigarlos para que recién dejarlos entrar. Pero en el puerto de Callao no tenemos el vector, no tenemos el Aedes. Entonces, teóricamente, no era conveniente que todos los barcos que se vayan a China tenés que desinfectar, fumigarlos, porque no corresponde. Pero sí, en este caso, ya genera un problema económico al país. ¿El que sigue? De igual manera, la fiebre amarilla, este año ha habido un brote grande de fiebre amarilla en Brasil, y prácticamente la vacuna antihemolytica a nivel mundial estuvo escasa, no hubo vacuna a nivel internacional, donde lógicamente había personas que se infectaban y morían. Acá hay que acordar también que en el siglo pasado, en 1880 más o menos, hubo una epidemia de fiebre amarilla en el Callao, en Lima y Callao, donde había Aedes y había transmisión de fiebre amarilla. Entonces, uno de los riesgos también es que si viene un barco con un vector que tiene la fiebre amarilla y trae el virus, y pica a una persona del Callao de Lima, puede transmitir la fiebre amarilla. Y si tenemos el Aedes, le pica a esa persona que está con la fiebre amarilla, el Aedes se infecta de la fiebre amarilla y puede transmitirlo a otra persona fiebre amarilla. ¿Qué sigue? Según el Reglamento Sanitario Internacional, no solamente hay que ver, nosotros tenemos cuidado a ver si qué tipo de zancudo es. Decimos, es el Anopheles que produce la malaria, es el Aedes que produce el dengue, Zika, chikungunya, o es el Culex. Generalmente el Culex, que teóricamente son los zancudos más comunes, no transmite ninguna enfermedad en el país, pero en el Nilo sí el Culex transmite el virus del Nilo, que es una enfermedad también infectocontagiosa, que pueden venir lógicamente por barco, por avión al país. ¿El que sigue? También la fiebre del Bayer-Ritt es una enfermedad que es transmitida por flebótobos y a veces también por el Culex. Entonces también hay que vigilar que los barcos y los aviones pueden venir estos vectores. ¿El que sigue? Y para ello, ¿qué es importante? La Organización Mundial de la Salud aprobó el Reglamento Sanitario Internacional, donde obliga a todos los Estados miembros que deben implementar las capacidades básicas. ¿Qué son capacidades básicas? Que en el aeropuerto tengamos un local donde haya recursos humanos capacitados, con equipamiento, con insumos, para detectar cualquier enfermedad de transmisión internacional. ¿El que sigue? Este es el Reglamento Sanitario Internacional que entró en vigencia el año 2005, perdón, se aprobó el año 2005, entró en vigor el año 2007 y dieron 5 años para poder implementar y tener las capacidades básicas. Pasaron los 5 años, dieron 2 años más 2 años más, son prácticamente 9 años. Teóricamente para el año 2016 ya deberían estar implementadas las capacidades básicas para poder certificar nuestro puerto y aeropuerto por la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente todavía no están implementadas. ¿El que sigue? Las sanidades internacionales del Callao, hay una resolución que es una instancia técnica de referencia nacional, o sea, nosotros damos orientaciones técnicas a los puertos y los aeropuertos del país. ¿El que sigue? Acá está lo que le digo, el reglamento sanitario indica que debemos tener capacidad básica de comunicación, significa tener flujos, protocolos, tenemos que tener equipamiento para poder comunicarnos adecuadamente con las autoridades en el momento que se produce un brote. ¿El que sigue? También que en nuestros puntos de entrada debemos tener una capacidad básica de rutina, lo que decía el doctor Gamboa. Tenemos que tener médicos capacitados, tenemos que tener ambulancia, tenemos que tener entrenado en lo que es vigilancia, prevención y control de vectores, ya sea roedores o zancudos. ¿El que sigue? Y también tener una capacidad de emergencia pública de importancia internacional. ¿Qué significa? Si llega un paciente, como el que llegó el ébola,
tener un lugar de aislamiento temporal en el aeropuerto para trasladarlos al hospital de referencia, o en el puerto también un lugar de aislamiento para poder trasladarlo. ¿Qué sigue? Y lógicamente el Perú es el ombligo del mundo, que fácilmente por el aumento de la globalización y el comercio internacional prácticamente está en posibilidad de aumentar su riesgo de ingreso de cualquier enfermedad. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Acá, este es el anexo 2 del Reglamento Sanitario Internacional, y justamente acá están las enfermedades que estamos viendo, las arbovirosis, que tenemos que vigilar. ¿El que sigue? Acordarnos también que en el puerto se encontró, a través de esta famosa arbitrampa o vitrampas, la presencia de Aedes, que nos permite inmediatamente hacer el control. ¿El que sigue? En el año 2011, cuando estaba todavía en Apu, empezaron a hacer una excavación para poder hacer nuevos patios de contenedores. La capa freática formó una laguna, y en esa laguna empezó a haber cualquier cantidad de zancudos. ¿El que sigue? Entonces, lo que hemos tenido que hacer es prácticamente hacer el control de las larvas a nivel de las aguas estancadas. Y lógicamente extraer el agua. ¿El que sigue? Y la captura también y la fumigación, el que sigue, y la captura de los adultos para poder estudiar qué tipo de zancudos es el que estaban, el que sigue, y a poner las ovitrampas para hacer la vigilancia que corresponde, el que sigue. De igual manera, las ovitrampas, captura de adultos. Acá nosotros se están capturando, lo ideal es tener un capturador más moderno, el que sigue. Para poder concluir, es importante que las sanidades internacionales tengan sus capacidades básicas necesarias en infraestructura, que haya un presupuesto, recursos humanos, en equipamiento, en capacitación, que más o menos son 12 millones de soles. Que sí. Hay que tener en cuenta también que el Banco Mundial estimó que una pandemia de gripe podría costar $3 millones y la caída del 5% del Producto Bruto Global. ¿Qué significa? Si hay una epidemia, no solamente hay enfermos, sino hay un problema grave en la economía, no solamente de los países, sino de todo el mundo. ¿Que sí? Bien, el 15 de julio del 2016 era el plazo máximo para que el puerto y el aeropuerto tengan las capacidades básicas implementadas de vigilancia, prevención y control, que están pendientes, pero estamos en ese proceso. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Con gusto. Gracias al doctor Rigoberto Robles Camarena, quien es director ejecutivo de Sanidades Internacionales. A continuación, el tema vigilancia entomológica en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, disertación a cargo del doctor William Sánchez, director de Sanidad Aérea Internacional de Vilesa, Callao. Muy buenas tardes, pero no se están durmiendo todavía. Bien, el tema que me toca es justamente relacionado con el anterior, de nuestro director ejecutivo de las Sanidades Internacionales. La vigilancia entomológica en el aeropuerto Jorge Chávez. Bien, en primer lugar, ¿por qué estamos en el aeropuerto? ¿No? Dice, es un órgano desconcentrado de la dirección regional, responsable del bien público en salud, a través del cual vela por el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública en el aeropuerto Jorge Chávez. Verdaderamente, la dirección regional es el ente conductor y rector del Sistema Regional de Salud de Callao. Y todos los establecimientos de salud somos órganos que representamos en nuestra jurisdicción justamente a la Dirección Regional de Salud y el Sistema Conductor. Y en el aeropuerto, la Sanidad Aérea Internacional es justamente el órgano que representa a la Dirección Regional de Salud en toda la comunidad aeroportuaria. Las funciones que tenemos es realizar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado.
la vigilancia y control del saneamiento ambiental, así como la supervisión de la elaboración de los alimentos de acuerdo a las normas nacionales e internacionales vigentes, y la promoción, prevención y recuperación de la salud de las personas que hacen el uso de las instalaciones. Como ven, en primer lugar está justamente la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. No dice nada de la atención a la salud de las personas, es justamente la función principal que tiene la sanidad aérea internacional es la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque por ahí pasa, según el reporte de LAB, pasan 18 millones de personas al año. Y eso constituye verdaderamente un riesgo, porque todas las personas que vienen del nivel nacional e internacional deben justamente estar sujetos a una vigilancia. Hemos tenido un evento, un fenómeno natural en el norte del país, y actualmente vemos que el dengue ya está ocasionando en Piura nada más cerca de 36 conciudadanos nuestros fallecidos. Y cuando en la época de lluvias hemos tenido pues el problema de que la única vía por la cual podían llegar a Lima era por la vía aérea. Y entonces el gobierno dispuso que las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, las fuerzas de la aviación naval ayuden con el tema del transporte de las personas que querían viajar. Pero eso constituía un altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque justo venían de zonas endémicas que podían traer la enfermedad. Probablemente los casos que han ido apareciendo en Lima, especialmente en las zonas de Caraballo, de Comas, puedan haber sido traídos justamente por la vía aérea. También tenemos la vigilancia y control del saneamiento ambiental, así como la supervisión y elaboración de los alimentos. La parte importante, inclusive el compromiso que nosotros tenemos es de tener un aeropuerto saludable. Inclusive estamos en vías de certificación, y esta certificación la queremos hacer con un organismo que se llama la CITBM. Hemos hecho un convenio para que la Universidad de San Marcos pueda certificarnos como un aeropuerto y un puerto saludable. Eso significa que todos los criterios deben estar, criterios que se han mencionado como las capacidades básicas deben cumplirse. Y la promoción y prevención y recuperación, porque es una labor de la salud pública. ¿La que sigue? Bien, en nuestras actividades son todas las actividades que podemos hacer en vigilancia epidemiológica, pero están justamente la notificación de enfermedades, la intervención preventiva en situaciones de contingencia, la certificación de la vacuna antiamarílica, ya lo mencionó el doctor, el control sanitario del traslado de cadáveres. Ahora quizás la mayor actividad que tenemos en el aeropuerto justamente es el traslado de cadáveres. La competencia hace que resulte más barato trasladar nuestros parientes fallecidos por la vía aérea que por la vía terrestre, ¿no? Y bueno, por ahí estamos teniendo una mayor demanda. La atención médica, y he señalado con rojo justamente supervisar actividades de salud ambiental, como es la fumigación y el control de vectores. ¿La que sigue? Igual, siempre nos basamos toda la intervención, somos un punto de entrada en el nivel internacional y estamos sujetos al reglamento sanitario internacional. Y también otras normas, como por ejemplo la vigilancia y control de vectores en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, con documentos que la OMS los promueve. ¿La que sigue? En el anexo 5 del reglamento sanitario da medidas concretas para la vigilancia de vectores. Miren, publica periódicamente una lista de las zonas que son objeto de recomendación para que desinsecten los medios de transporte procedentes de ellas. O sea, nos dice que si viene una aeronave con el riesgo de traer algún vector, tenemos la obligación de desinsectar.
Los medios de transporte que abandonen un punto de entrada situado en una zona que sea objeto de alguna recomendación, que se controlen, los vectores deben ser desinfectados y mantenidos operativos. Los Estados partes deberán aceptar la desinsectación, la derratización y demás medidas de control de los medios de transporte. Verdaderamente, Sanitario Internacional todavía no ha sido reconocido plenamente a nivel nacional, porque necesita una aprobación del Congreso de la República. Y es por eso que todavía no podemos ejercer este rol de vigilancia y control de estas enfermedades adecuadamente. Estamos en el proceso de que pueda ser aceptado y validado por el Congreso de la República. Si hace falta una inspección complementaria para verificar los buenos resultados de medidas de lucha antivectorial aplicada, la autoridad competente que haya aconsejado ese seguimiento informará. Esta es la prescripción a las autoridades. Un medio de transporte se podrá considerar sospechoso y deberá ser inspeccionado en busca de vectores y reservorios. O sea, nosotros también tenemos la obligación de inspeccionar todas las aeronaves que vengan de lugares que son sospechosos o que representen un riesgo para el país. Y los Estados partes podrán aplicar medidas de lucha antivectorial a los medios de transporte procedentes de una zona afectada por una enfermedad transmitida por vectores en su territorio y se encuentran los vectores de esa enfermedad. Miren, si ustedes han visto en los periódicos hace poco, en los buses interprovinciales, encontraron cualquier cantidad de vectores. Y se echaron la culpa entre Digesa y las autoridades municipales, pero al final no dieron alguna solución. Pero verdaderamente se constituye cualquier medio de transporte, sea terrestre, aéreo o marítimo, un vehículo por el cual puedan estar llegando las enfermedades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y verdaderamente existen normas, pero ya sabemos que a veces las normas hacemos unos puentes, especialmente hay abogados que son especialistas a puentear las normas, y el compliance, que significa el cumplimiento de normas, no se da en el país adecuadamente. Mire, cuentan que un inglés vio, oye, ¿qué norma ya está? En la 18.000, no, 17.700 creo que estamos en norma de leyes. Y me dice, en mi país solo tenemos 700 y pico leyes y nos es difícil cumplirlas. ¿Y ustedes cómo hacen? Dice, muy fácil, aquí no las cumplimos, ¿no? Así que lo mismo da. La que sigue, por favor, Bessie. Y existe pues justamente lo que le estoy diciendo, una gran normatividad, pero, como le digo, el país estamos como estamos porque no nos gusta cumplirla, ¿no? Entonces, creo que una de estas, como digo, certificaciones debería justamente ser el compliance que cumple cada institución, si verdaderamente cumplen o no cumplen con las normas establecidas. ¿La que sigue? Bueno, y entonces en la vigilancia y control de vectores hacemos algunas actividades específicas. Como le dije, hemos estado muy atareados en este verano, porque todas las aeronaves que venían en estos puentes aéreos que se realizaban desde Piura, justamente las aeronaves, los helicópteros, etcétera, nos pedían que hagamos la desinfectación. Nosotros también le pedimos que todas las aeronaves, porque verdaderamente se construían en un gran riesgo estas aeronaves que estaban yendo y viniendo de una zona verdaderamente afectada. Entonces, la vigilancia se usó con los ovitrampas. Tenemos en el aeropuerto 30 ovitrampas en sitios estratégicos para hacer la vigilancia. La que sigue. Las ovitrampas, eso ya seguro que lo han explicado. Nosotros tenemos en la sanidad, en lab, tenemos en los almacenes, tenemos en la aviación del ejército, la aviación naval, la aviación de los policiales, estas 30 larvitrampas, ¿no? La que sigue. Y estas las hemos adecuado actualmente porque antes la teníamos solamente con un depósito de agua y una paleta.
la recomendación es que sea con un paño para que puedan ahí detectarse justamente los huevos, ¿no? Ahí estamos haciendo una supervisión detallada a estas barbitrampas. Los médicos y el técnico de salud ambiental van a las distintas zonas y están haciendo esa vigilancia. Felizmente, no todavía se ha detectado en el aeropuerto la Aedes aegypti, ¿no? Pero sí, tenemos, nos rodea, digamos, el Aedes en toda la zona. Ya han detectado en Playa Rima, en aeropuerto, en Fosse, que fue el primer lugar donde se detectó el Aedes. Y verdaderamente este Aedes, felizmente que no está en el aeropuerto, porque tal la cantidad de gente que pasa por ahí que ya sí sería un riesgo para el país. Este Aedes, inclusive, ayer salió una noticia, no sé si todos han escuchado en radioprogramas, que este Aedes no solamente nos puede transmitir el dengue, o el Zika, o el chikungunya. De una sola picada nos puede dar las tres. En lo que han hecho un estudio en California, que en el intestino intermedio de este mosquito pueden vivir los tres virus, y los tres virus pueden transmitirte una picadura de mosquito. O sea, te puede dar las tres al mismo, ¿no? La que sigue. Inclusive el tema del Zika, el día de hoy sale como una noticia que el Zika, bueno, es transmitida por vía sexual, también por vía placentaria, que ataca el sistema nervioso, pero se ha comprobado que el virus Zika le puede dar a un recién nacido. Si se contagia, inclusive muestran que el recién nacido puede tener graves daños neurológicos si se adquiere el Zika cuando está en sus primeras etapas de vida. Bueno, las instituciones con las que trabajamos, ya les había dicho, Lima Airport, la base FAB, la aviación del ejército, la aviación cruzada, la base naval, Swissport, Talma, la que sigue, por favor. Ahí está la ubicación mapeada de todas las ubicaciones de las 30 larvitrampas, la que sigue. Ahí tenemos ubicadas todas las larvitrampas, la que sigue. La que sigue. Bueno, están las 30 en las distintas instituciones que constituyen la comunidad aeroportuaria. La que sigue. Ahí está Félix, justamente haciendo una vigilancia de los probables o presumibles criaderos de zancudos. Se hace una vigilancia en coordinación justamente con los colaboradores de las Fuerzas Armadas y Policiales, los del AP, etc., ¿no? La que sigue. Ahí estoy, a veces me doy una escapadita, ¿no? Y colocamos las larvitrampas. La que sigue. El control de vector en estado de aeronaves es muy importante. Nosotros, una de las funciones importantes es la desinsectación, y por lo cual estamos trabajando, inclusive estamos solicitando que todas las aeronaves puedan tener una desinsectación. No es necesario que nosotros la hagamos, sino que por norma todas las aeronaves que lleguen de zonas endémicas deban ser desinsectadas. En muchos lugares usan esos aerosoles como un spray, y ustedes han visto, los que han podido viajar, que pasan por los pasillos y ahí están, parece que te estén echando perfume, ¿no? Pero lo que están haciendo es una desinfectación. Yo he viajado a algunos lugares y delante de uno te fumigan y no pasa nada, pero están cumpliendo. Lo que pasa es que en el país, en primer lugar, no hay ese aerosol, y en segundo lugar, no hay la norma que nos respalde para que use ese aerosol. Entonces, estamos siempre en la pelea con los abogados que inclusive utilizan asimismo Odebrecht, ¿no? Que hay empresas poderosas que se oponen
oponen a que nosotros podamos hacer una adecuada vigilancia entomológica. ¿Cómo se desinsecta? Se usa la nebulización en frío. Felizmente, gracias a la Dirección de Salud Ambiental, se nos ha comprado un nebulizador en frío. ¿A qué sigue, por favor? ¿Qué es este? Es un equipo sencillo, y es un equipo no muy caro, y que estamos promoviendo que todas las empresas, no es muy caro como les dije, puedan adquirir este equipo y puedan desinsectar sus aeronaves. Especialmente los que están bastante interesados son los amigos de las Fuerzas Armadas y Policiales, que les cuesta desembolsar el costo de desinsectación, y entonces les hemos dicho no es necesario, ustedes háganlo, y lo que nosotros estamos interesados es en la salud pública. Si ustedes lo hacen, perfecto. Estos equipos generan una niebla, ¿no? Lo importante de esto es que crean unas microgotas, y estas microgotas se pueden meter en todo sitio, y hasta donde los sitios marinos los hemos visto nosotros con los zancudos, ¿no? Se meten pero en las esquinitas y uno nunca los ubica. Justamente con ese rocío, lo bueno que tiene es que puede llegar a todo sitio, ¿no? La que sigue. Bessie, la que sigue. Bessie. Ya, estas son fotos. Y la está enamorando a Bessie. Esta es la labor que hace Félix, nuestro técnico de salud ambiental. Inclusive Félix participa en las capacitaciones al personal de las Fuerzas Armadas para que ellos hagan sus propias desinsectaciones. Pero estamos nosotros todavía apoyándolos con nuestros equipos para poder desinsectar las aeronaves, ¿no? Esta vez sí lo hemos hecho gratis porque verdaderamente el riesgo era mucho el tener que estar cobrándoles, pero el riesgo era mucho mayor. La que sigue. Ahí también los aviones de la Fuerza Aérea. La que sigue. Hemos participado ahí con las distintas entidades de la comunidad aeroportuaria. Hemos hecho una capacitación del mismo tema de arbovirosis en el auditorio del AP a todas las entidades que trabajan en el aeropuerto. Y después hemos estado asistiendo a charlas ya por institución. Y verdaderamente, con el susto que les damos, se han puesto a trabajar. La que sigue. Esa es justamente la que hicimos en la que sigue. Y como les dije, felizmente este trabajo que se hace con responsabilidad o no les gusta cruzar la avenida Fósil de estos mosquitos, pero ninguna de nuestras larvitrampas ha salido positiva. Estando la presencia de la Aedes al frente, en aeropuerto, en Playa Rima, que en Fósil, ¿no? Pero bueno, estamos teniendo suerte. No les gusta el ruido de los aviones, me parece. La que sigue. Como ven, en todas las semanas está 0000. La que sigue. La que sigue. Bien. Gracias. Lo único que queremos es que desde el nivel central, o sea, desde la DIRESA, se nos siga apoyando porque el tema es un problema de todos. Y como hemos visto, a nadie le gustaría, bueno, acá somos casi todos contemporáneos, que nuestros nietos estén expuestos a que les dé el Zika y que tengan esos problemas neurológicos. O alguno de nuestros parientes esté sufriendo de dengue y tenga la probabilidad de poder fallecer por una cuestión que se puede prevenir. Bien, muchas gracias a todos por su atención. Bien, muchas gracias al doctor William Sánchez, director de Sanidad Aérea Internacional, por su importante ponencia el día de hoy. Bueno, creo que así estamos finalizando este curso de actualización y vigilancia, prevención y control de arbovirosis, dengue, chikungunya y Zika.
en este cuarto día del tema 5, salud global y arbovirosis. Muchas gracias por su presencia, muy buenas tardes.